Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Primera película en color de Michelangelo Antonioni. Para algunos, 1964 fue el inicio de su declive cinematográfico al filmar una cinta visualmente hermosa, abstracta, de paisajes inertes y contando una historia como si ocurriese a través de sus ojos. La película menos autobiográfica de su carrera. Decía el propio Antonioni eso de si hay algo autobiográfico es el color, los colores me han entusiasmado siempre. La década de los 60 fue la más dulce del cineasta de Ferrara. En esos años obtiene el prestigio y la fama internacional tras filmar una trilogía maravillosa: La aventura, La noche y El eclipse. Inicialmente La aventura no tuvo muy buena acogida, mucha aceptación por parte del público, no así para la crítica y para los 35 intelectuales, entre ellos Roberto Rossellini, que escribieron un manifiesto en solidaridad con el director que se publicó en el Festival de Cannes. Sin embargo, tanto La noche como El eclipse fascinaron a público y crítica, y entre 1955 y 1965 Antonioni y Fellini se ponen en la primera línea del cine mundial, en la cresta de la ola. Sobre esa trilogía que mencionaba antes, la crítica dice que con El eclipse se cierra el círculo, el tríptico, pero el propio Antonioni siempre incluyó esta película, que corresponde al tercer episodio de la segunda temporada de Universo Enmascarado, en la problemática común. Carlo Di Palma, que trabajó en numerosas películas como Las cuatro brujas, La pacifista, La ragazza con la pistola, una película fantástica, ingeniosa y tremendamente original de otro astro del cine italiano como Mario Monicelli, que se pasará muy pronto por la Garnier, o Sombras y niebla, de Woody Allen, es el encargado de fotografiar esa rábena industrial, pestilente y humeante, en la que uno puede sentir cómo se le va agotando poco a poco el oxígeno y con él las ganas de vivir. Esa es la realidad que planteaba Antonioni en una nueva inmersión en la mente de unos personajes tan fascinantes como desplazados, cuyo aislamiento y soledad quedan más que patentes en la gran pantalla. Reparto: Xenia Balderi, Carlo Chionetti, Richard Harris. Papel protagonista para la dama de Roma, musa del Adriático, Mónica Vitti. Bienvenidos al Desierto Rojo. Decía Antonioni en el prólogo del guión, que es del gran Tonino Guerra, natural de Sant'Arcangelo di Romagna, un municipio muy pequeño en Rímini, a pocos kilómetros de la costa adriática. Rímini, que de ahí también es Fellini. Decía Antonioni que un director de cine no hace otra cosa que buscarse en sus películas, las cuales son documentos, no de un pensamiento hecho, sino de un pensamiento que se está haciendo. Y este modo de filmar lo van a utilizar Tati, Resnés, Saura y un largo etcétera, un gran abanico de cineastas en los años venideros. Inicialmente la película iba a llamarse Celeste y Verde, finalmente se tituló El Desierto Rojo. Es una película oscura en cuanto a climatología, no se ve el sol por ningún lado. Yo todavía no estuve en Rávena, estaré. Todavía soy muy joven, pero desconozco si en invierno tiene un clima así. Debe tenerlo porque los que hayáis visto la película sabréis perfectamente lo que se ve en cada escena. Un dato curioso que os doy: la arena de la playa está pintada a mano. Esa arena de color rosa está pintada a mano, se gastó un pastizal en eso. La cinta podría decirse que es inclasificable, pero como decía Fellini, su amigo Federico, Antonioni siempre fue un director coherente. Esto lo decía Fellini. La película es dubitativa,
porque no expresa nada muy concreto, es una especie así como de hastío, de desazón, de soledad, en una Rávena, como digo, industrial, contaminada y con una atmósfera casi apocalíptica, sobre todo en los primeros planos, cuando vemos esos tonos grisáceos, inertes, la ceniza, la industrialización, etcétera. Es una mirada de Antonioni sobre lo que tiene a su alrededor. Es decir, dista mucho del entorno del neorrealismo. Se trata de un ambiente manipulado, estilizado, en el que, y esto me llama mucho la atención, fuerza la puesta en escena. Si os fijáis, sobre todo en el personaje de Mónica, que me recuerda un poco a Tippi Hedren, anda permanentemente restregándose por las paredes. Clara muestra de la neurosis que atraviesa debido a toda esa incomunicación que predomina en la película. Y además, si os fijáis, es como si los personajes estuviesen separados, aislados, como si hubiese una especie de vidriera, una especie de cristal entre ellos y no pudieran tocarse o sentir. Y en mi opinión, creo que la visión de arquitecto, Antonioni era arquitecto, esa estructura superpuesta como por niveles, etcétera, etcétera, también influye mucho en este sentido. De hecho, a Pierpaolo Pasolini, en un primer momento, no le gustó la película. Se publicaron unos artículos en unos cuadernos en Barcelona, que creo que se llamaban, ¿cómo era? Cine en prosa, o creo que era así, y dijo, es decir, le reprochaba a Antonioni precisamente esto, ese universo que había creado, ese mundo estilizado, manipulado del desierto rojo, que dejaba atrás el entorno de la trilogía maravillosa a la que aludía antes en la introducción. La aventura, La noche, El eclipse son películas maravillosas, fantásticas. Si no las habéis visto, hacedlo. Creo que están las 3 en YouTube, es decir, fácilmente accesibles, son maravillosas. Sobre todo a mí la que me encanta es La noche, con Marcello y Mónica también. Luego a Godard, porque otro tema son las declaraciones que él hizo en Venecia sobre la película, cuando la presentaba y tal, a Godard le dijo esto, que lo tengo aquí apuntado, sobre el personaje de Mónica Vitti. Le dijo: la vida del personaje me interesa solo relativamente. Esto se lo dijo a Godard. Y hubo gente, sobre todo los detractores del Ferrarés, o ferrarense, que es de donde era Antonioni, hubo gente que cargó contra él diciendo que no le interesaban para nada los personajes, lo que les pasase, y por ende la película en general, que no le interesaba lo que había filmado. Son declaraciones de un cineasta, como las que puede hacer cualquier otro, a las que no hay que dar demasiada importancia, pienso yo. No hay que tomarlas muy a pecho o al pie de la letra, porque luego la visión, es decir, cada uno tiene su propia visión de las cosas y su propia opinión y su gusto, y hasta que uno no ve lo que se ha filmado, hasta que uno no ve la película, pues verdaderamente no tiene una opinión fundada sobre lo que le transmite eso. Entonces, bueno, son unas declaraciones que él hizo, pero que ya os digo que, bueno, tampoco hay que matarse por ellas como hizo un gran número de personas. Y hay otra cosa que a mí siempre me ha generado dudas sobre El desierto rojo, y es que no sé si realmente a él le produce fascinación lo que está filmando, ese entorno industrial contaminado con las aguas negras, los peces muertos, la atmósfera, esa mundo, esa Rávena pestilente y apocalíptica, como dije antes, las humaredas, etc. No sé si eso le produce fascinación o si por el contrario le produce horror, si le aterra. Bueno, yo quizá igual me inclino más por esta segunda opción,
aunque las opiniones evidentemente pueden variar y es lo bonito de esto, el que cada uno tenga su opinión y la exponga siempre con respeto y elegancia, pero si todos estuviésemos de acuerdo no sería divertido y todo esto perdería su gracia y no tendría sentido hacerlo. Yo, además, os voy a contar una cosa. Tengo un amigo que es devoto del cine italiano y gran admirador de Antonioni, que dice lo mismo que Juan Miguel Lamet en Qué grande es el cine. Si veis este coloquio que está en YouTube, sabréis a qué me refiero. Sabéis que yo casi siempre, antes de grabar los episodios, pues me nutro de todo tipo de información y una de las fuentes principales son los coloquios de aquel programa glorioso con don Miguel Marías y compañía. Yo quizá me decanto más por el argumento que da este último, por el argumento que da Miguel Marías, su opinión. Yo creo que más que fascinación le horroriza ese entorno tan gris, ¿no? Sí que es cierto que, ya lo dije en la introducción, la batalla que mantiene el color con esos tonos grisáceos, inertes y que son, vamos, propios de la muerte, vamos a decirlo así, es fascinante. Cómo el color intenta abrirse paso de forma infructuosa a través de toda esa escala de grises que se va superponiendo, todas esas humaredas. Y os voy a decir otra cosa. No voy a hacer spoiler tampoco, ¿eh? Bueno, spoiler. Ya os digo que es inclasificable la cinta, pero os lo cuento. Y parafraseo aquí a Miguel Marías. Es uno de los finales menos finales de la historia. Yo siempre que reviso El desierto rojo me quedo estupefacto, me quedo perplejo por la brusquedad con la que corta, por cómo se acaba. Es una película complicada de ver, puesto que, como dije al principio, es inclasificable. Yo al menos no podría encuadrarla dentro de un género. Es compleja porque la trama no tiene un hilo conductor definido, es muy intrincada. Se te escapa por todos lados, no puedes hacer una crítica precisa ni... Es muy difícil. Es como una especie de molde al que aún no se le ha dado forma. No obstante, si la veis y os acordáis, me contéis por Twitter. Yo creo que hay que verla al menos una vez en la vida para intentar al menos comprender o desentrañar lo que estamos viendo y lo que plantea Antonioni, lo que está filmando. Hay gente a la que le cuesta, gente a la que igual no le gusta nada y dice corto a los 30 minutos, no veo más. Es comprensible porque, bueno, es, como digo, una película bastante complicada, bastante difícil de entender, pero bueno, yo os animo, sabéis que siempre os animo desde aquí, desde Universo Enmascarado, a que veáis las películas, si es que no lo habéis hecho ya, y si lo hacéis, eso, me contáis por Twitter, si os acordáis, impresiones, cosas que os hayan llamado la atención, y lo comentamos todo. No va más, un placer. Gracias por estar al otro lado del micrófono y nos vemos en el próximo telón. Saludo fantasmagórico.